Hola, soy Asiertro. Dirijo y escribo cortometrajes y este año a principios saqué uno que nadie entendió. Hoy vamos a hablar de qué es lo que está mal en Sinue. No me malinterpretéis, no digo que Sinue sea un mal corto, no voy a echar piedras sobre mi tejado de esa manera, pero bueno y malo son dos conceptos que a pesar de usarse muy a la ligera a la hora de hablar y de valorar productos audiovisuales, dependen de muchísimos factores, de lo que se busca encontrar en una obra y de si esa búsqueda se siente realizada o no al final de su visionado. En mi caso, como creador de la obra, mi búsqueda consistía en encontrar un espacio amplio de emociones que me permitiese jugar con los actores y crear metáforas visuales a través de las imágenes, y he de decir que estoy muy contento con ese aspecto. Creo que todos los actores del corto cumplen bien sus roles y encuentran entre ellos esa armonía tonal que yo buscaba. Además, su banda sonora me parece acojonante. Pero entonces, ¿qué falla en Sinue? Sancreta Producciones es un grupo de jóvenes cineastas y entusiastas de la creación audiovisual que lleva varios años en activo. Desde el principio siempre han mostrado una gran fertilidad a la hora de sacar sus proyectos, pero probablemente el año de más productividad fue el 2022. Yo, como director, sentí que todavía no había tenido tiempo para desarrollarme en solitario, de manera que antes de empezar el rodaje de nuestra película más inmediata, Olimpo Andalucía, decidí escribir un guión de apenas 10 páginas y colarlo en el calendario de producción conjunta. La idea se me ocurrió en una noche, poco después del estreno de 2084, en uno de mis paseos nocturnos en los que romantizo mi melancolía, razón por la cual la obra tiene ese tono de absoluta bajona emocional que comparten todos y cada uno de los personajes. Aquella misma noche escribí el guión y solo unos días más tarde estuve pasándoselo a la gente que quería que interpretaran los papeles. El rodaje contó con un equipo muy reducido, el habitual de Sancreta en aquella época, pero gracias a la sinergia que habíamos desarrollado durante años, la ausencia de equipo humano no impidió que el corto se realizara de manera efectiva, y eso también se aplica a los medios técnicos, siendo un resultado bastante satisfactorio para los medios tan precarios con los que se grabó. Pero eso tampoco es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Aquí vamos a tratar el pilar fundamental de todo cortometraje o película, el planteamiento narrativo de la historia. Sinue es una triple historia de redención. Por un lado, tenemos a Oni, una adolescente fugada que busca a su padre biológico para escupirle a la cara, ya que es su única forma de hacer justicia, por haber sido este una figura ausente y por el daño psicológico que causó en su madre y que ella misma ha heredado. El camino de Oni se cruza con el de Taleb, en una especie de relación interesada que poco a poco empieza a convertirse en una especie de amistad. Taleb va en busca de su propia redención, pues en el pasado causó la muerte a un ser querido de Rai, el padre de Oni, y ahora está intentando hacer que Oni llegue hasta Rai, pues desconoce las verdaderas intenciones de ella y cree estar quedando en paz con su viejo amigo, dándole a este un ser querido a cambio del que le quitó en el pasado. Taleb sabe que corre un gran riesgo y que probablemente Rai no le perdone y acabe con su vida, pero aún así se enfrenta a su destino porque cree que es lo que tiene que hacer. Por último, conocemos a la madre de Oni, desesperada por su situación y por las heridas del pasado que no la dejan avanzar, y a su tía, Enal, un personaje singular y ligeramente fantasmagórico que es la representación de las pasiones y del egoísmo humano, incapaz de comprender las cosas desde un punto de vista que no le repercute a ella. Y es precisamente en este vértice cuando las cosas empiezan a volverse extremadamente complejas para solo 10 páginas de guión. Podríamos decir que todos los personajes en Sinue tienen su esencia, que tienen su porqué de estar en la historia, pero otra cosa es que ese porqué llega al espectador de manera eficiente. Este, en mi opinión, es uno de los mayores errores de los directores nobles. Nos centramos demasiado en lo que a nosotros nos gusta y nos olvidamos de que el cine está hecho para llegar a todo el mundo. Las miradas de los espectadores, sean del rango de edad, cultura o género que sean, deben ser siempre el objetivo final de la obra desde el momento de su planteamiento. Siempre ha sido así y siempre lo será. De nada sirve que construyas una historia elaboradamente intrincada, por muy alucinante que sea, si solo está clara en tu cabeza y únicamente se entiende del todo si tú la explicas. Porque la turra del director no debe ser parte nunca de la obra. Una buena historia debe hablar por sí misma. Y con esto no estoy diciendo que haya que darlo todo mascado o que no esté bien utilizar la ambigüedad como recurso narrativo. Simplemente que si quieres contar algo, si quieres transmitir una idea en una obra, tienes que encargarte de que la narrativa lo hace por ti. Porque si no, ¿qué sentido tiene utilizar el medio cinematográfico para hacerlo? Volviendo a Sinue, y como iba diciendo, hay una gran parte de la información que me guardé para mí cuando escribí el guión. Mi justificación para ello era que quería que el corto tuviera un diálogo ambiguo, que dejara parte de la historia a la imaginación del espectador. Realmente pensaba que eso favorecería al conjunto de la obra, pero ahora pienso que lo que realmente estaba haciendo, y sin darme cuenta, era escapar de otro de los errores más comunes que se cometen cuando se empieza a escribir guiones en cine: la sobreexposición. La sobreexposición es el último recurso al que debe recurrirse al escribir un guión, habiéndose agotado antes todas las opciones y solo si es para salir de un atolladero narrativo. En Origen, por ejemplo, se vuelve muy útil para no perderse dentro de la trama, pero en la mayoría de los casos es una mala costumbre de guionista de la que hay que desprenderse lo antes posible.
En Sinue no hay sobreexposición, de hecho se trata de todo lo contrario. Nos falta información, nos falta contexto para entender la mayoría de los diálogos. Estos están tan depurados que se vuelven confusos y hieráticos, y no hay una base lo suficientemente amplia en escenas de información para que el espectador pueda defenderse dentro de la historia. Y esto me lleva a otro recurso muy importante, el show don't tell. Una técnica narrativa que permite al espectador enterarse de la historia a través de acciones en lugar de diálogos meramente expositivos. Vamos a ver una escena de Sinue donde más clara se hace la necesidad de este recurso. En ella, Taleb es llevado por Omar, uno de los matones de Ray, a un lugar apartado al atardecer. Por cómo se presenta la escena y sus elementos, podemos intuir fácilmente que le está llevando al matadero, pero todavía no sabemos lo verdaderamente importante, lo que nos ha conducido a este punto de la trama, el motivo por el que Ray quiere ver muerto a Taleb, que es el mismo por el que Taleb quiere llevarle a Oni para redimirse. Necesitamos entender el contexto, y sin embargo, esto es lo que ocurre. Ya sabes lo que toca, Dice Omar, haciendo referencia a que lo va... Taleb da 2 caladas a su cigarro y responde: yo he hecho lo que tenía que hacer. Pues ha cumplido al entregarle a Oni a Ray. Sí, pero ahora me toca a mí. De eso van las cosas. De nuevo Omar se autoconfirma en su papel de verdugo y culmina con un ¿Sufrió cuando te la cargaste? Ray no ha dejado de hacerlo, para justo después hacer cumplir la ley del talión. A decir verdad, me gusta bastante esta escena. Es fría, cruda y confusa, como cualquier asesinato en la vida real. Sin embargo, dentro del conjunto de la obra, es sin duda la que más confunde a la gente. No se llega a aclarar en ningún momento de quién carajo están hablando. Pedirle al espectador que intuya esa backstory... quizá es exigirle demasiado. Tampoco era plan de ponerse sobreexpositivo con diálogos que pudieran sobrecargar la escena o quitarle ese tono. Pero quién sabe, quizá el recurso de un flashback no habría venido mal. En Sinue los diálogos son bastante crípticos, y si me hubieras preguntado esto al principio te hubiera dicho que era totalmente intencional, pero ahora sin embargo sé que es un error de planteamiento, y el motivo es que yo sí quería que el público entendiera ciertas cosas. Quería que sintieran lástima cuando Taleb y Oni se despiden, porque la suya es la única relación mínimamente cálida y humana que hay en un mundo de personajes cínicos y hostiles. Quería que vieran la ironía en la historia de Ray, un personaje tan miserable que incluso el regalo que le hace un viejo amigo para compensarle por su daño acaba siendo un escupitajo en la cara, y Taleb, que no tiene ni idea de esto, se muere pensando que ha hecho algo bueno por la persona que le ha matado. Quería que sintieran lo difícil que es entenderse con una persona por mucha vida que se comparta, si no se para de hablar desde el ombligo de uno y desde la perspectiva propia, y sin embargo lo fácil que es, por otro lado, armonizar con un desconocido cuando se comparte el mismo silencio. Quería que el público entendiera todas estas cosas, pero no le di herramientas para hacerlo, y por eso sé que un diálogo intencionalmente ambiguo no era la mejor opción para contar todo eso en tan poco tiempo. Lo bueno de todo esto es que he aprendido del error, siendo Astarté mi siguiente cortometraje, una historia que va mucho más directamente al grano. Simplemente quería terminar este vídeo con un consejo para los directores que como yo están empezando y escriben sus propios guiones, y es que nunca se conformen con el primer borrador, que le den todas las vueltas y más a los guiones que están escribiendo, porque mientras más machaquen esa primera idea, esa base, más fácil le va a ser llevar esa visión general a todo lo demás procesos de la creación. Y punto.